Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que les haya ido muy bien en Semana Santa y que vamos pasando el proceso de esta situación compleja que nos encontramos con ayuda de Dios. Antes de empezar el nuevo tema, vamos a explicar el taller de legislación laboral. ¿Sí? La primera pregunta, indique con una X cuál de las jornadas que se enuncian es la jornada diurna. Tenemos que tener claro cuál es la jornada diurna y cuál es la jornada nocturna para poder responder correctamente la pregunta. La jornada diurna, aquí la primera, la literal A dice de 8 a.m. a 6 p.m. B, de 6 a.m. a 9 p.m. y el literal C dice de 7 a.m. a 9 p.m. La correcta es el literal B, donde la jornada diurna empieza a las 6 a.m. y termina a las 9 p.m. Entonces la respuesta correcta es la B. Vámonos para la segunda pregunta. Indique con una X la respuesta correcta. Un trabajador labora de 5 p.m. a 3 a.m. Su jornada es A, diurna, B, nocturna, C, mixta. La respuesta correcta es mixta. Sabemos que la jornada diurna empieza a las 6 a.m. y termina a las 9 p.m. y la jornada nocturna empieza a las 9 p.m. y termina a las 6 a.m. del día siguiente. Entonces, este trabajador tiene su horario, el horario que tiene dentro de la empresa donde está laborando ese día. Tomó jornada nocturna, primero vamos con la diurna, y tomó jornada nocturna, ¿sí? Porque él empezó a las 5 p.m. La jornada diurna, termina a las 9 p.m. y empezó a trabajar a las 5 p.m. dentro de la jornada diurna, es decir, termina a las 9 p.m. Pero como siguió trabajando después de las 9 de la noche, ya empieza la jornada nocturna. Entonces, de 9 de la noche a 6 de la mañana, tomó parte de la jornada nocturna. Por eso es que se llama mixta, de 3, ¿sí? Hasta las 3 a.m. Entonces, la respuesta correcta es mixta, porque toma parte de la jornada diurna y parte de la jornada nocturna. Vámonos para el punto 3. ¿En qué proporción puede embargarse el salario? Ojo con la pregunta. El salario por obligaciones diferentes a cooperativa, fondos de empleados y alimentos. Yo no estoy hablando, la pregunta no dice en qué proporción puede embargarse el salario mínimo legal. No, dice el salario. Entonces, cuando yo aclaro el salario mínimo, es muy diferente a decir el salario. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿En qué proporción puede embargarse el salario por obligaciones diferentes a las cooperativas o fondos de empleados y alimentos? Entonces, cuando el salario está por encima del salario mínimo legal, la quinta parte del excedente de lo que excede el salario mínimo legal es lo que excede, acuérdense que hicimos el ejercicio, esa parte que excede el salario mínimo legal la podemos embargar hasta en una quinta parte, ¿correcto? Esa parte que excede, es decir, que pasa el salario mínimo legal, la podemos embargar en una quinta parte para deudas diferentes a cooperativas, a fondos de empleados o por alimentos. Numeral cuarto, o pregunta cuarta. Indique con una X hasta qué porcentaje se puede pactar como salario en especie cuando se devenga el salario mínimo legal. La norma es muy clara, está en el Código de Sustantivo de Trabajo. Todas estas preguntas, las respuestas están en el Código Sustantivo de Trabajo. Si leen el código, de allí sacan la respuesta. Dice, indique con una X hasta qué porcentaje se puede pactar como salario en especie cuando se devenga el salario mínimo legal.
Cuando yo devengo el salario mínimo legal, hasta el 30%. ¿Sí? Se puede pagar como salario en especie. Es decir, que no pueden pasar del 30% en especie. Tenemos que tener el concepto claro de que es un salario en especie, ¿cierto? Lo que nos pagan por vivienda, por vestuario, por alimentación, eso es lo que se conoce como salario en especie, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, les dije, basado en la pregunta cuarta, hagan la respuesta que está en la quinta. En la quinta, ¿qué sucede? La persona devenga un salario de 877 mil pesos. ¿Sí? La persona devenga un salario de 877 mil pesos. ¿Sí? ¿Sí? El salario mínimo legal en Colombia es de 877.803. Sobre ese salario, ¿sí? Él tiene pactado que se le pague un 15%, la dama, que se le pague un 15% del salario en especie. Entonces yo cojo con la calculadora, ¿sí? Y le saco a 877.803 el 15%, porque la ley permite hasta el 30%, pero solamente le van a sacar el 15%, ¿correcto? Entonces 877.803, ¿sí? Por el 15% nos va a dar 131.670.45. 131.670. Eso es lo que se le va a pagar en salario en especie. 131.670. 131.670,45. ¿Correcto? Entonces, cojo el salario mínimo que la persona devenga, la dama en mención, que es 877.803 menos 131.607.45 igual. ¿Sí? Esto es lo que me va a dar de salario en especie. ¿Ya? 870 en dinero, 877.803 menos 131.607. 746.195,55. Esto es lo que va a recibir él en dinero. 746.195. ¿Sí? Sacándole el 15%, le resto a 877 y eso es lo que va a recibir en dinero. Espero que les haya ido bien. Repito, ahora cuando veamos las prestaciones sociales, lo que alcancemos a ver, hacemos unos talleres y esos tres talleres los sumamos y nos va a dar la nota del tercer consolidado, del segundo consolidado. Vamos a hablar, entonces seguimos con las prestaciones sociales, que es el tema que vamos a desarrollar en este momento. Tenemos que tener en cuenta, tener claro qué son las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales. Hay que tener en cuenta que las prestaciones sociales es un beneficio solo y exclusivo para las personas que están vinculados a una empresa o que trabajan para una persona natural a través de un contrato de trabajo. ¿Ya? Entonces las personas que laboran para otra persona natural o para empresas, ¿sí?, a través de un contrato de trabajo, son las que tienen derecho a las prestaciones sociales. Las personas que están vinculadas mediante prestación de servicios, o sea, tienen contrato de prestación de servicios, no tienen derecho a las prestaciones sociales. Son exclusivamente para las personas que están vinculadas a través de un contrato de trabajo.
Dice la corte en su sala laboral manifiesta esto. La prestación social es lo que debe el patrono al trabajador en dinero, especie, servicios u otros beneficios por ministerio de la ley o por haberse pactado en convenciones colectivas o en pactos colectivos o en el contrato de trabajo o establecido en el reglamento interno del trabajo, en fallos arbitrales o en cualquier acto unilateral del patrono para cubrir los riesgos o necesidades del trabajador que se origina durante la relación del trabajo o con motivo de la misma. Se diferencia del salario en que no es retributiva de los servicios prestados y de las indemnizaciones laborales en que no reparan perjuicios causados por el patrono. ¿Sí? Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia julio 18 de 1985. De lo anterior concluimos que en primer lugar las prestaciones no constituyen salario. Y al no constituir salario, no forman parte de la base sobre la cual se paga la seguridad social, los aportes para fiscales y naturalmente las mismas prestaciones sociales. Las prestaciones sociales son un beneficio adicional que la ley o la empresa concede al trabajador, como es la prima de servicios, las cesantías, los intereses sobre las cesantías, las primas extralegales, las dotaciones, etc. Entonces, las prestaciones sociales son los dineros adicionales al salario que el empleador debe reconocerle al trabajador vinculado mediante contrato de trabajo, vuelvo y manifiesto mediante contrato de trabajo, no mediante prestación de servicios, por sus servicios prestados. Es el reconocimiento a su aporte en la generación de ingresos y utilidad en la empresa o unidad económica. Las prestaciones sociales hacen referencia a algunos dineros, ¿sí? Hacen referencia a algunos dineros o auxilios que recibe el trabajador. Ojo, hace referencia a algunos dineros o auxilios que recibe el trabajador, adicional a la remuneración ordinaria, o sea, el salario. La remuneración ordinaria es el salario con el fin de mejorar su nivel de vida. Esto es para mejorar el nivel de vida de los trabajadores. Son de carácter legal, las que la ley ha establecido en el Código Sustantivo de Trabajo, es decir, las que están en el código que vamos a ver, esas son de carácter legal, están establecidas en el Código Sustantivo de Trabajo. A favor de los trabajadores y de carácter extralegal son las que sobrepasan las prestaciones legales y que los empleadores pueden conocer libremente por una convención o un pacto colectivo. Tengamos en cuenta esto, jóvenes, que ya les dije cuando estábamos hablando de salarios. Para los efectos de su liquidación, para lo que lo tengamos en cuenta, los años se contarán de 360 días, no de 365, sino de 360 días. Y los meses de 30 días. En el próximo video ya seguimos hablando en sí de lo que son cada una de las prestaciones sociales. Gracias.